Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, ando un poco agripada, entonces, sí, si me escuchan así todo raro, porque ando un poco afectada la garganta, pero aquí estamos. Les voy a ir diciendo que vayan colocando sus nombres, por favor, en el chat, para ir levantando la asistencia. Ya Eli, Shirley, Sharon, ya cumplieron con la orientación. Por favor, los demás me ponen su nombre completo, por favor. ¿Cómo están? Ya nos vamos acercando ya al examen. Esta es la sesión 4. Ya solamente nos queda la próxima semana, que es la sesión 5. Y el examen lo van a sentir bastante cerca porque resulta de que esta clase, el turno de la clase sabatino, sin embargo, pues la mayoría no podía conectarse a la hora que correspondía, que era de 3 a 5 de la tarde los días sábados. Se llegó al acuerdo que se iban a programar un día de semana. Y por tal motivo, hicimos las sesiones sincrónicas los días miércoles. El horario, también el horario de la clase, según el calendario de la universidad, son los sábados de 3 a 5. Entonces, nuestro primer parcial a nosotros nos corresponde el sábado 24 de junio. Para que lo anoten, sábado 24 de junio, ustedes tienen su primer parcial. ¿Qué significa esto? De que el próximo miércoles tenemos la sesión 5, miércoles 21. El sábado 24 ustedes están realizando su examen. O sea, que lo van a sentir un poco cerca, ¿verdad? Porque siempre hacemos las clases los miércoles. Pero hay que respetar el horario de la clase, ¿verdad? La clase de sabatino. Entonces, el examen ustedes lo tienen el sábado 24 de junio, que va a ser el día del examen del primer parcial. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, con respecto al examen. No, maestra, está bien. Ok. Bien, si no hay preguntas. Profesora, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la clase. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Ok. ¿La pueden ver? Sí, maestra. Perfecto. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a estar estudiando la unidad 4. La unidad 4 lleva por nombre Conflicto y Resolución Pacífica del Conflicto. Bien, bien. El conflicto y la resolución pacífica del conflicto. Esta unidad la vamos a ver en 2 sesiones, es decir, empezamos hoy y la vamos a ver el próximo miércoles también. En esta ocasión, los temas específicos, ¿verdad?, de esta unidad que vamos a abordar es la tipología y la dinámica de los conflictos. Y para empezar, pues hay que conceptualizarlo, ¿verdad? Y hay que conceptualizar la palabra conflicto. ¿Qué es conflicto? Para ustedes, ¿qué es conflicto? Pregunta de grupo, pueden levantar la mano. Ok, María Victoria. Para mí un conflicto es cuando estamos molestos dos o más personas, entonces y no llegamos a un acuerdo y comenzamos a discutir. Ese es un conflicto para mí. Ok, ¿hay alguien más que quiera hacer una aportación? Conflicto, en cualquier ámbito, ¿verdad? No solamente en el ámbito personal. Con algo que a ustedes se les ocurra que sea conflicto. De todos los que están conectados. Ya vemos, a ver, quiero ver, 16 participantes. Cristian. Ideales que son opuestos o son completamente
en pocas palabras. Y entonces uno da su punto de vista y entonces a partir de ahí como que empieza... ¿Cómo dice? Disculpe. No se me escucha bien. No, no se escuchó bien. Entonces, lo que quise decir es de que, por ejemplo, en una conversación, pues tal vez a lo mejor una persona tiene algún ideal y entonces hay otra persona que tiene exactamente el ideal, exactamente el opuesto que el de esa persona. Ujú. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar un conflicto. Muy bien. Holding, Eliezer, ¿iba a decir algo? Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué es un conflicto? Ok, bien. ¿Qué es el conflicto? Aquí les muestro diferencia de opinión, de opciones, diferencia de opciones, dice de opiniones, a mi mejor ver. Bien, les voy a mostrar varios conceptos de conflictos que podemos utilizar opiniones. Ok, Brian, gracias. Eh, para conceptualizar lo que es un conflicto comunitario. Podemos decir que el conflicto es una situación entre dos o más metas, o bien pueden ser valores o pueden ser sucesos, son incompatibles entre sí, tal como lo mencionaba Cristian, ¿verdad? Es decir, cuando una posición excluye a otra, cuando no hay una armonización de ideas, de acuerdos, de sucesos, entonces estamos frente a un conflicto. El conflicto humano como tal, podemos decir que es una situación en que dos o más individuos tienen intereses contrapuestos, es decir, que esos intereses que ellos tienen no calzan, ¿no? Están contrapuestos. Entonces, al no calzar, al no estar en acuerdo, van a entrar a una confrontación, van a hacer una oposición con el objetivo, ¿verdad?, de neutralizar la otra opinión, con el objetivo de eliminar a la persona que se está considerando como rival. Eso es un conflicto. Es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en una confrontación y van a tener un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Neutralizar, dañar o eliminar a la persona que no comparte tu interés, o sea, al interés contrapuesto. Esta confrontación, ¿verdad?, bien puede ser verbal, que es cuando hacemos uso de nuestro lenguaje, ¿no?, para lograr así un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Atacar, eliminar, neutralizar a la otra parte. También vemos este otro concepto de conflictos, de que el conflicto es una forma de conducta. Por lo general el conflicto está caracterizado porque es competitivo, o sea, de que hay intereses contrapuestos, ¿no? Por eso es más competitivo. Se da cuando dos o más personas compiten por objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles o realmente incompatibles. Les voy a pedir por favor que pongan su micrófono en silencio. Ok, gracias. Lucy. Lucy. Sí, buenas noches, profe, y buenas noches a todos mis compañeros. Una forma de conflicto, como ahí dice, competitivo entre personas o grupos, podemos verlo entre las religiones y entre la política. Por eso se dice cuando usted entra a una aula de clase o a un trabajo, lo que sea, aquí no se habla ni de religión ni de política, porque la gente siempre termina peleando. ¿Por qué? Porque siempre va a estar esa creencia
va a haber gente que es irrespetuosa y va a haber gente que simplemente siempre quiere tener la razón y lo que yo digo es lo que realmente es. Entonces, vea la diferencia que a mí me pasó, por ejemplo, que tuve una experiencia. Yo conocí un muchacho. La cuestión es que yo creo bastante en Dios y yo no tolero, o sea, no estar en un lugar, no tolero a alguien que no, que, o sea, que hable mal de Dios, porque yo lo quiero mucho, ¿me entiende? Y creo que cuando nosotros decimos que Él no existe, blasfemamos contra Él y no quiero ser partícipe de eso. Entonces, pero conocí a un muchacho y él a mí me dijo pues que él no creía en Dios o porque no estaba tan seguro, así pues tomó eso. Entonces yo le dije a él, mira, vamos a hacer algo, le dije, porque él me dijo que él a mí me quería como a mí, esto y lo otro. Bueno, yo te ofrezco mi amistad, le digo. Yo voy a respetar que vos no creas en Dios. En principio te digo que sí me duele, porque sé que el sacrificio que Dios hizo para que una persona venga de malagradecida a no creer en Él, y me duele, pero yo tengo que respetarte porque es tu decisión y vos tenés el derecho de decidir si creer o no y en qué creerle. Entonces me dice, bueno, solo te pido que por favor no vayas a hablar mal de Dios, no vayas a decir incoherencias de Él, porque ahí sí que rompemos mejor la amistad. Y ese que fue transcurriendo, el muchacho jamás le faltó el respeto a Dios, ni yo jamás le falté el respeto a él, y fue todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Conozco a otra persona y pensé que iba a pasar lo mismo, y esa persona empezó a burlarse de mí, empezó a faltar el respeto, empezó a esto, empezó a ser irónico, y entonces ahí yo me enojé y ahí sí hubo una fricción porque no hubo respeto. Ok, muy bien. Gracias, Lucy, por su intervención, por su ejemplo, ¿verdad? Por el compartir con nosotros esa vivencia, ¿verdad? Con respecto a este tema del conflicto. Sí, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de conflictos que pueden existir, ¿verdad? En el plano ya social, es decir, cuando estamos hablando de un grupo de dos o más personas. Y vamos a ver el tema de los conflictos por creencia, ¿verdad? Por creencias religiosas. Y a eso es lo que quiero llegar, a la clasificación de los conflictos. Bien, quiero que vayan pensando y analizando esto. Tenemos en primer lugar lo que son los conflictos intrapersonales. Fíjense bien, intrapersonales. ¿A qué nos referimos cuando dice intrapersonal? Es la crisis interna que se produce en la mente de cada uno de nosotros, causada generalmente por frustraciones y que desembocan en depresiones e inseguridades. Es lo que conocemos, ¿verdad?, por las crisis existenciales. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida una crisis existencial? Es decir, un conflicto intrapersonal, un conflicto interno, donde usted mismo está debatiendo, por eso la imagen de la persona viéndose al espejo y juzgándose él mismo, ¿verdad? Eso es un conflicto intrapersonal. Muchas veces son productos de una frustración, estamos frustrados con nosotros mismos, tenemos mucha inseguridad en nosotros y caemos en un conflicto intrapersonal. Josué Tapia levantó la mano, dígame. Josué, ¿puede hablar? Josué, Paola. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, los conflictos interpersonales considero que a veces llegan al punto de que nos causan que nos autosaboteemos a nosotros mismos por las crisis y la depresión. A veces ni siquiera estamos de acuerdo de que somos buenos en algo cuando realmente sí lo somos, y a veces nos parece que los halagos hacia nosotros son una tontería.
Así es. Muchas gracias, Paola. ¿Josué va a intervenir o solamente levantó la mano? Ok, entonces si no hay intervención, sigo con la clase. Entonces, estamos hablando del conflicto intrapersonal. Decimos que ese es el que sucede dentro de nosotros mismos. Es muy normal, ¿verdad? Es muy normal de que en algún momento de nuestra vida nosotros tengamos un conflicto intrapersonal. De hecho, cuando estamos en una situación, ¿verdad? Por ejemplo, en una posición en donde hay que tomar una decisión y no sabemos la decisión, cuál de los dos caminos es el correcto. Entonces se crea lo que es un conflicto intrapersonal. ¿Por qué? Porque estamos dudando, tenemos inseguridad acerca de la decisión que vamos a tomar. Entonces, un ejemplo, les muestro aquí un ejemplo. Una persona está utilizando drogas o alcohol en un ambiente social, aunque no quiera hacerlo realmente. En resumen, si estás haciendo algo que tu conciencia dice que es moralmente incorrecto o no te sientes cómodo haciéndolo, estás experimentando un conflicto intrapersonal. Y muchas veces entramos a este tipo de conflicto intrapersonal porque queremos encajar en un cuadro, ¿verdad? Social, en un perfil social. Y muchas veces, pues, para encajar en ese cuadro, hacemos cosas que nuestra conciencia nos dice que no es correcto. Y ahí es donde caemos al conflicto intrapersonal. ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo hago, entonces no voy a formar parte del grupo. Y si lo hago, entonces me van a aceptar, pero yo me siento mal. Entonces ahí entra, ¿verdad?, lo que es el conflicto intrapersonal, una toma de decisiones. Y aquí les voy a pedir la participación, ¿verdad? Vamos a contestar un ejemplo. Un ejemplo, oigan bien, ya hablamos del conflicto intrapersonal, el concepto. ¿Qué es? Ya sabemos que es ese debate que se produce a un nivel interno en nuestra mente. Y entonces ahora voy a pedir que me den un ejemplo vivencial de ustedes, ¿verdad? Un ejemplo que haya causado ese conflicto intrapersonal y qué consecuencias pudo tener ese conflicto y qué solución tuvo. Vamos a ver aquí, Josué dice, generalmente son conflictos internos propios de la persona. Estos se producen por un trasfondo, o sea, una infancia, por ejemplo. Tengo problemas con el audiotec, José, muchas gracias por su intervención. ¿Hay alguien que quiera compartir un ejemplo de un conflicto intrapersonal? Pueden levantar la mano, por favor, en el chat. Paola. Estoy tomando los apuntes de la participación, ¿ok? Ok, bueno, profe, creo que se me hace un poco penoso el hecho de participar en esto, pero bueno, esta es como mi 8ª vez que yo retomo mi carrera y de hecho ha sido por conflictos interpersonales que he votado mi carrera. Como dijo Josué, corroborando el comentario de Josué, eh, en la infancia. En la infancia siempre es como que los padres es como que tu obligación es tener buenas notas y esto y no sé qué, y uno crece con esa mentalidad y esa mentalidad y esa mentalidad. Al punto pues de que ya uno grande, uno adulto, dice no voy a poder, simplemente porque no saqué la nota que debía o la nota que era o menos o algo por el estilo. Pero, como dije yo en una clase pasada, de que yo estuve yendo a terapia. Entonces, pues gracias a Dios, la psicóloga me ayudó a cambiar parte de ese pensamiento, ese conflicto interpersonal de que no voy a poder, de que no voy a lograrlo y pues el autosabotaje que uno mismo tiene consigo mismo, de que no no va a poder, que no sé cuánto, que esto, y por eso estoy acá, decidida de nuevo, y esta es mi solución, decidida de nuevo A seguir a adelante. entrarme en la carrera. Así es. Ok, muchas gracias, Paola. María Victoria.
Sí, yo le voy a dar un ejemplo, bueno, hace muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba en la secundaria, maestra, Sí, yo miraba a todas mis compañeras que iban bien bonitas, bien arregladitas, llevaban dinero para comer. Y entonces, ellas sabían que yo prácticamente, pues, bien, de bajos recursos, muy pobre. Y entonces yo lo me alejaba y una de ellas siempre me invitaba. Y sí, encajé en ese grupito de 5, eran 5 ellas. Y una vez dice, vámonos al frente, no al frente, sino que cerca de ahí había como para jugar, de esos con la bolita y el palito. tenis. No, maestra, bueno, que está el taquito y le ponen las bolitas para meterle en el buche. Boliche. Bueno, y entonces, y ahí A ver, ven. ayuden. Billar o pool. Billar. Billar. Había un billar, pero la señora vendía cerveza escondida. Y viene y las miraba y me dice, tómate una cerveza, tómate una cerveza. Pues yo tenía miedo, mi papá con sacrificio me mandaba a la escuela y que yo anduviera de borracha y nos salíamos, fíjese, de las clases. Y una vez yo me puse a pensar, ellas tienen, pues ellas vivían bien, maestra, ¿para qué? Y dije yo, digo yo, mi papá y mi mamá trabajando con una canasto en la calle y yo aquí de sinvergüenza. Y sí, yo ya comenzaba a echarme mis traguitos, las miraba a fumar para poder encajar, como dijo usted, en ese grupo. Yo quería tener amiga y aparte de eso, como le digo yo a mis hijos y le digo yo al que fue mi esposo, yo era bien feíta, ok, fea, sin dinero y todo, imagínese mal vestida, entonces, y ella bien bonita. Y una vez me puse a pensar, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Mi mamá y mi papá andan trabajando para que yo tenga una mejor educación. Y yo así pago, no. Y entonces yo tengo que alejarme. Se me hizo difícil, maestra, porque pues me daban mi bocadito. En las escuelas vendían las fritangas. Y dije yo, no, dije yo. Y entonces se me hizo difícil apartarme de ella, pero sí conseguí no volver más con ella, ¿verdad? Y decía, pero ¿por qué te alejaste? ¿Por qué te alejas? No, yo tenía, y sí, maestra, mi papá me halló fuera de la escuela. Ay, Dios mío, mi lindo maestro. Me agarró del pelo, me montó en una camionetita vieja que teníamos y mire, toda la escuela se dio cuenta. Yo no volví a la escuela, con eso le dije, le digo todo. Y me dice mi papá, vete a la escuela, mi hermana, vete. No, a mí me daba vergüenza y más que andaba de noviecita con otro pobretón como yo. No, yo no volví, maestra, a la escuela, ¿para qué? Pero sí, es difícil cuando son Sí, cositas así que uno quiere encajar para que no se burlen de ti. No, eso así sí es. me pasó cuando estaba en la secundaria. Yo por eso cuando ahora mis hijos, cuando ellos estuvieron estudiando, yo me quedaba aquí, era maestra en los Estados Unidos sin un 5, pero mis hijos llevaban sus dolarcitos para que no anduvieran pidiendo y no se me descarriaran. Eso es Qué muy bueno. duro, maestra, Sí, muy duro, pero bendito Dios, pues mis hijos no me dieron el problema que yo le di a mi papá. bendito Dios. Muchas gracias, María Victoria, por su intervención. Patricia y luego Luis Carlos. Buenas noches. Un ejemplo de conflicto intrapersonal puede ser cuando uno tiene un pensamiento, pero actúa de otra manera en la práctica. Es decir, a veces cuando uno desea bajar de peso, pero continúas comiendo. Entonces, eso es un conflicto intrapersonal. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Luis Carlos iba a intervenir. Así es, profe. Buenas noches a todos. Sí, son decisiones que prácticamente uno mismo no se toma ese desenfoque a no cumplirlo. Como anteriormente dijo doña Patricia, un enfoque de la perspectiva que sí lo puede hacer, que no lo puede hacer. Y eso hace que te desenfoque en tu meta, que no puedas querer hacerlo, que no avances. Pienso que también es un bloqueo que uno como persona y su ser tiene que superarlo para poderlo hacer en un futuro, no cerrarse, no tener ese negativismo hacia uno mismo. Muchas Muchas gracias. gracias, Luis. Muchas gracias por su intervención.
Ok, creo que si nos ponemos a cada uno a dar un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un conflicto intrapersonal que ha experimentado a lo largo de su vida, estoy más que seguro que muchos ejemplos tenemos, porque el ser humano vive constantemente, ¿verdad? En estos conflictos intrapersonales, porque realmente pues, no vivimos solo en la sociedad, ¿verdad? Siempre estamos en un grupo social y por lo tanto pues siempre vamos a estar expuestos a estos conflictos. Y aquí es donde quiero llegar a la otra parte o al otro tipo de conflictos que existe. Si bien es cierto, uno como individuo puede tener conflictos, uno mismo, ¿verdad? Conflictos internos, pero también el conflicto puede ser de manera interpersonal. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Es cuando existen choques. Choques que puedan existir entre dos o más personas. Dice, el conflicto interpersonal describe aquellos choques que ocurren cuando los individuos que se hayan trabajando o viviendo en el mismo lugar no pueden unirse para lograr un objetivo. A ver, entonces cuesta, ¿verdad? Cuesta mucho poder llegar a un acuerdo. Y cuando digo cuesta, pues me refiero a cualquier plano, ya sea en la parte laboral, ya sea en la parte familiar o en la parte social, en la parte religiosa, en cualquier aspecto de la vida nos vamos a encontrar siempre con esos choques de ese conflicto de valores, ese conflicto de perspectivas que podemos tener con las diferentes personas. Las fuentes de conflictos interpersonales incluyen la falta de un contexto común, aspectos de personalidad y diferencia en la experiencia de vida. Y aquí también hay algo curioso porque, no sé, cuando hablamos con el aspecto de la personalidad, hay algo, no sé si alguna vez ustedes han experimentado el hecho de que no conocen muy bien a una persona, simplemente pues, la han visto de cara, como decimos popularmente, y desde entradita ya sienten un rechazo, o sea, ya, como popularmente decimos, me cae mal. Y cualquier cosita que la persona diga, ya creamos un conflicto. Muchas veces esas cosas suceden porque hay un choque, ¿verdad?, entre lo que son las personalidades. Y también aquí entra en juego lo que es la primera apariencia, ¿verdad?, de las personas. No sé cuántos de ustedes han experimentado algo así. No sé si alguien quiera compartir una situación así. Y después nos damos cuenta que lo que nos habíamos creado, ¿verdad?, en torno a esa persona es totalmente errado. Bien, hablando siempre de lo que son los conflictos interpersonales, ¿no?, que son aquellos en que es entre dos o más personas, lo podemos clasificar de la siguiente manera. Unilateral dice una persona que tiene una queja o disputa con otras, o sea, donde el conflicto es una persona contra otra. Bilateral son cuando dos personas que tienen algo, cada una de la otra. Es una bilateral porque hay dos. Y multilateral es un grupo de varias personas que se encuentran fracturados a través del conflicto. ¿Dónde podemos ver esto? Pues lo podemos ver en cualquier plano en el cual nosotros nos desenvolvamos. En la familia, por ejemplo, en la parte del matrimonio, puede ser bilateral, ¿verdad? Dos partes que quieren algo, cada una de la otra, el esposo o la esposa. Multilateral lo podemos ver, por ejemplo, cuando en nuestro trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una área de la empresa que está en desacuerdo con alguna medida, por ejemplo, que han tomado los superiores. Entonces, los conflictos interpersonales se pueden aplicar realmente en cualquier área de la vida. Existen tipos de conflictos por las personas que participan y por sus características. Tenemos los conflictos personales, tenemos los conflictos de grupos, tenemos los conflictos ideológicos, los conflictos religiosos, que Lucy habló un poquito sobre esto, y los conflictos políticos. Cada uno de ellos está delimitado según su situación, ¿verdad? Por ejemplo, el conflicto religioso es
En los conflictos religiosos podemos encontrar diferentes sectores enfrentados dentro de un mismo culto, tanto como diferentes cultos que se oponen entre sí. Y eso es algo común de ver, ¿no? Por ejemplo, sin entrar a detalles de la parte religiosa, porque siempre, yo respeto todas las religiones, pero siempre hay posturas, ¿verdad? Que tal vez algo es permitido en una religión y no es permitido en otra. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la toma del café. Hay religiones que no lo permiten, en cambio hay otras que sí lo permiten. Entonces, hablamos de conflictos religiosos precisamente cuando hay posiciones, ¿verdad?, que chocan entre una religión y la otra. Conflictos ideológicos también, esto lo podemos ver, por ejemplo, las ideologías políticas. Hay quienes comparten una ideología política y quienes comparten otro, y cuando hay un debate, ¿verdad?, sobre temas políticos pueden entrar o crearse conflictos si no sabemos manejar, ¿verdad?, lo que es la dinámica del conflicto, si no sabemos el buen manejo de la dinámica de grupos también, porque estar en un grupo uno debe de saber comportarse. Y a eso quiero llegar cuando hablo de conflictos de grupo, porque el conflicto de grupo puede generarse a través de diferentes motivos, por ejemplo, el motivo religioso, el motivo ideológico, político, temas económicos, cualquiera de esos temas puede generar un conflicto de grupo. Que es parte, pues, de lo que hemos estado hablando. Y también hay otros niveles de conflictos, por ejemplo, el conflicto por poder, a quien, ¿verdad?, no le gusta tener hasta cierto punto un margen, ¿verdad?, de poder. O sea, hay una competitividad por obtener ese poder en el área donde se encuentra. Y los conflictos armados, que básicamente, pues, los conflictos armados, los grupos suelen ser militares, paramilitares, o pretenden obtener el poder, el territorio o recursos, ya sea, pues, a la fuerza, ¿verdad? Entonces, todos estos son los diferentes tipos de conflictos que pueden surgir. Pero para ir finalizando, creo que esta clase la vamos a terminar en una sesión, existe lo que es una estructura del conflicto. Y quiero que se fijen bien en esto, porque de hecho hay ejercicios que se van a ir encaminados a esta presentación. Dentro de la estructura del conflicto tenemos a la persona, tenemos al proceso y tenemos al problema. Cuando hablamos de personas, me refiero a los protagonistas del conflicto, como a los que tienen esos intereses o esas posturas en contradicción. Luego tenemos el proceso, que es la dinámica de la relación, o sea, delimitar la conducta, ese proceso del conflicto, ese choque de intereses. Y el problema, que yo les había dicho, puede tener múltiples causas. El problema puede ser por ideología, puede ser por pensamiento político, puede ser por poder, puede ser por cuestiones personales, pero siempre dentro de la estructura del conflicto va a estar presente en las personas que son los protagonistas, el proceso del conflicto como tal, es decir, desde que empezamos con el choque de valores, con el choque de posturas, hasta la forma en cómo terminamos ese conflicto, es decir, todo el proceso y el problema que lo causó, es decir, la causa que originó ese conflicto como tal. Bien, quiero que por favor pongan todos, el video ya va a terminar, la clase ya está por finalizar. Quiero que por favor todos pongan en el chat su nombre, porque esa va a ser la manera en que yo voy a tomar la asistencia en esta clase. Realmente, pues, el tema del conflicto es bastante amplio, sin embargo lo resumí lo más, ¿verdad?, que pude, porque realmente esta clase la vamos a seguir viendo el próximo miércoles. Ya que ahorita está la mayoría, hay 39 participantes, les vuelvo a repetir, el examen, o sea, esta clase es sabatina, o sea, el turno es sabatino. Entonces, la clase la vamos, el examen, ustedes tienen, esta es la sesión 4. El próximo miércoles vamos a tener la sesión 5. El próximo miércoles, el 21 de junio. El 21 de junio tenemos la sesión 5, pero el examen ustedes lo tienen el sábado 24. Ese sábado 24 ustedes tienen examen primer parcial de la clase Cultura de Paz. Sábado 24, o sea que van a sentir como muy cerca realmente la clase y el examen.
pero recuerden de que la clase son los días sábados, simplemente lo pasamos para los miércoles, las sesiones sincrónicas. ¿Por qué? Porque ustedes laboran y tienen choque los sábados, ¿verdad? Con otra clase, y por eso se llegó al acuerdo de que las clases iban a ser los miércoles. Sin embargo, los exámenes se van a hacer según el calendario oficial, que son los días sábados, ¿verdad? Entonces, para que apunten ahí en su cuaderno y no anden perdidos, por favor, que su examen es el sábado 24 de junio, su primer parcial. No sé si hay alguna pregunta, nos quedan 2 minutos. Por esta ocasión, en esta semana, pues solamente vamos a grabar un video, porque el tema realmente es corto. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Profe, ya que dijo eso, y aunque yo no sé si me estoy adelantando, en la sesión 6, ¿verdad que es el examen? Sí, eso es lo que yo les estoy explicando. El examen es en la sesión 6 porque es virtual. A pesar que la clase es de 3 a 5, pero como ustedes son virtuales, se hacen el examen en la sesión 6. Sesión 6, sí, ¿verdad que se va a estar habilitado todo el día, verdad? Sí, todo el día. El sábado, ¿qué? Sábado 24 va a estar habilitado todo el día para que ustedes hagan su examen, solo el sábado. Sábado 24. Ahí faltan 10 días. Sí. Bueno. Ok, otra pregunta, nos queda solo 1 minuto. Si no hay preguntas, chicos, entonces doy por finalizada la clase. Cualquier duda, ahí escriben en horario, ¿verdad? Normal de oficina, en el grupo de WhatsApp. Ya saben que la asistencia... Ahorita, discúlpeme. Sí. Ahorita tenemos, esta es la sesión 4. Sí. La del otro sábado es el otro miércoles es sesión 5, el otro miércoles. 5. Y entonces después de la sesión 5 está habilitado a los 3 el días, mismo sábado. A los 3 días es el examen. ¿Así exacto, sí. Ay. Ok, bueno, se nos acaba el tiempo, chicas. Buenas noches. Gracias, maestra.